Muy buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos hablando de la casa de Dios, de la casa del Señor, y en esta sección en particular estamos hablando sobre la unción para edificar. Estos temas que venimos compartiendo los días miércoles son de suma importancia para toda la iglesia del Señor, pensando y creyendo en que un mover glorioso del Espíritu de Dios se aproxima. Es más, pienso personalmente que ya está entre nosotros y tenemos que estar entonces listos, tenemos que estar preparados, tenemos que hacer los preparativos adecuados en forma anticipada para lo que vendrá en los días y en los meses y en los años por venir, lo cual será glorioso de parte de Dios para nuestras ciudades, porque el nombre y la persona del Señor Jesucristo se han de manifestar como nunca antes y será notable la presencia de Dios en los barrios y en nuestras ciudades. Confiando y creyendo en eso, entonces estamos compartiendo esta serie de mensajes para el adiestramiento de la iglesia, para que usted vaya preparándose. El tema de hoy es la autoridad espiritual y las cosas que amamos. Mientras que las doctrinas del cristianismo se enseñan, la semejanza a Cristo solo puede ser inspirada, impartida por el testimonio de otra persona. Esta nueva generación de líderes de la que yo estoy hablando y que el Señor está levantando y levantará, gracias a sus vidas de humildad y de amor, van a inspirar a multitudes de personas. Mi primer punto es la autoridad para hacer discípulos. Quizá usted nunca lo pensó. Quizá usted se figuró solo un cristiano de banco, alguien que cumple con ciertos y pobres y pocos requisitos, pero Dios nos dará y le dará a usted la capacidad y la autoridad para ser discípulos. Usted hará de su familia discípulos de Cristo, pero yo no quiero hablar desde el punto del misticismo, donde usted se creerá que es el sacerdote o el profeta, sino desde el punto de lo sencillo, lo simple, de la humildad, donde Dios va a usarle a usted para que haga de sus hijos discípulos de Cristo, para que haga de sus cercanos discípulos de Cristo. Pero no se olvide que previo a que usted pueda ser discípulos, primero usted también tiene que ser discipulado por el Señor. Por eso mi primer punto es autoridad para hacer discípulos. Hay muchos administradores, pero muy pocos ejemplos de Cristo. Muchos con títulos, pero pocos que caminan como el Señor Jesús caminó. Muchos que hoy están en el liderazgo y reciben el nombre de líderes, puede que no funcionen con la autoridad de Cristo. Pero yo creo que en estos tiempos, como dije al principio, el Espíritu Santo va a respaldar a sus siervos con una autoridad espiritual única. La autoridad espiritual es nada menos que Dios mismo confirmando nuestras palabras con su poder. Los ejemplos en las Escrituras son claros. Los que son levantados por Dios son respaldados por Dios. Lo vuelvo otra vez a repetir. Los que son levantados por Dios son respaldados por Dios. Al igual que sucedió con Samuel, el profeta Samuel de la Biblia, de quien dice que el Señor no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Samuel y que toda la nación de Israel conoció la autoridad de Dios que había en él. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al 19, dice la palabra de Dios así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si estas son las palabras de Jesús, ¿por qué suele suceder que hay tan poca autoridad espiritual en la iglesia de hoy? La respuesta parcialmente está en el hecho de que la autoridad de la iglesia le ha sido delegada a ella
solo para que lleve a cabo los propósitos de Dios y no para desarrollar programas y tradiciones hechos por los hombres. Quiero que piense esto. ¿Cuáles son los programas de Dios? Y el texto lo dice, hagan discípulos. Eso es el programa de Dios. Cristo dio autoridad. Voy a volver otra vez, quisiera que lo ponga en su corazón. Todo hijo de Dios, todo aquel que está en el liderazgo, pretende estar el día de mañana, el programa de Dios dice, hagan discípulos. Cristo dio autoridad a la iglesia para ser discípulos, no solamente convertidos. Muchos son creyentes de Jesús, pero pocos son seguidores del Señor Jesús. Ahora surge quizá otra pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos esos discípulos? Y el Señor responde a eso en Mateo capítulo 28, versículo 20, y dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia vuelva a enseñar todo lo que Jesús enseñó, nuestros discípulos tendrán autoridad para hacer todo lo que Jesús hizo. Tenemos que volver a las palabras del Señor Jesús. Y acá quiero hacer una aclaración. Claro está que no es posible hacer discípulos de Cristo si los candidatos a ser discípulos no quieren seguir las pisadas de Jesús o no quieren ser discipulados. Si una persona no quiere ser discipulada, es imposible hacer un discípulo de esa persona. A modo de apelación le digo que por esta razón es responsabilidad de cada cristiano, primero, aprender las palabras de Jesús. Segundo, aprender el espíritu de Jesús, que dice que Él es manso y humilde de corazón. Y tercero, luego es la consecuencia, podrá enseñar estas dos cosas, las palabras de Jesús y el espíritu de Jesús. El resultado de esto serán verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Este nuevo nivel de autoridad no es algo que podamos poseer simplemente porque nos esforcemos en poseerlo. No podemos comprarlo como trató de hacerlo Simón el mago en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Él dice que él quiso comprar la autoridad, comprar la unción, comprar el Espíritu Santo, pero eso no se puede comprar, no por el aporte financiero. El poder de la autoridad no funcionará simplemente porque copiemos los métodos de otra persona, como se dieron cuenta también los hijos de ese tal Esceva que aparece en Hechos 19, 14 y pretendieron echar fuera los demonios de una persona siguiendo lo que habían visto hacer en el apóstol San Pablo, pero no les dio resultado. Por eso no se trata aquí de copiar y de pegar, sino que se trata de buscar al Señor y seguir sus palabras. Este poder tampoco puede ser obtenido automáticamente por leer libros acerca de la edificación de la iglesia o de la unción o de otros temas. Hay, sin embargo, unas formas divinas ordenadas para que podamos ministrar con la autoridad de Cristo. Y aquí le comparto estas formas. Primero, autoridad para poner nuestras vidas. Autoridad para poner nuestras vidas. Cuando recién aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos salvos. Y a partir de allí entendemos que debemos asumir un compromiso de vida con nuestro Salvador y con su causa también. Dijo el Señor en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor vivía en la comunión más íntima con el amor del Padre porque Él ponía su vida por sus ovejas. Si queremos crecer en la verdadera autoridad, lo haremos poniendo nuestras vidas por sus ovejas también. Ahora me surge una pregunta que le hago a usted. ¿Ha sentido la obra divina del Padre que lo hace rendirse para llegar a ser como Cristo? ¿Ha sentido eso en su corazón, en lo más íntimo de su alma? Hermano, sea valiente. Dios lo está equipando para este nuevo derramamiento de su Santo Espíritu. Pero también tenga en cuenta lo siguiente: la autoridad será el resultado de que ponga su vida con amor o que no lo haga. Quizá hemos entendido mal lo que es la autoridad espiritual y de dónde viene. No nos movemos con verdadera autoridad espiritual sencillamente porque tenemos una posición en la iglesia, un cargo,
con el cual se nos ha distinguido, sea de pastor o encargado de obra, o líder de jóvenes, o líder de X célula, o encargado de no sé qué cosa. Este es el camino para la verdadera autoridad espiritual. El Espíritu Santo nos libra de nuestros miedos y nos restaura, a la posesión de nuestras almas. Entonces, al no estar intimidados por el enemigo ni manipulados por la influencia del hombre, escogemos poner nuestras vidas en obediencia a Dios. En situaciones donde podíamos haber fácilmente peleado y ganado, sin embargo, pusimos la otra mejilla. Cuando se nos resiste injustamente y sin embargo soportamos callados. En esos momentos está entrando a nuestras vidas la autoridad espiritual. Dijo Jesús en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mi propia voluntad la pongo. Y aquí vemos que el Señor Jesús no fue forzado a aceptar la crucifixión. Él escogió la crucifixión. Él escogió morir. Esta decisión voluntaria de poner nuestras vidas, como lo hizo Jesús, es el camino por el cual se desarrolla la verdadera autoridad espiritual. Poner nuestras vidas. No se olvide. En segundo lugar, la segunda forma es autoridad, no control. La autoridad espiritual es el poder y la provisión de Dios para invadir lo temporal con el poder de lo eterno. No es algo que nuestra carne pueda imitar, ni se halla en el tono de nuestras palabras, ni en la mirada de nuestros ojos. La autoridad divina requiere de la aprobación divina. Esta aprobación se consigue pasando las pruebas del amor. Cuando la autoridad es administrada sin amor, degenera en control. Dios no nos ha llamado a controlar a su pueblo, sino a inspirarlo y a guardarlo. La consecuencia del control es opresión, hechicería y contienda. Y estoy haciendo énfasis en esto porque a lo largo de mi vida cristiana y de el ministerio que Dios nos ha encomendado junto con mi esposa, hemos visto de parte de ciertos sectores del liderazgo que estas cosas suceden. Hay control de las personas, hay manipulación de las personas y Dios no nos ha llamado a controlar, sino que Dios nos ha llamado a inspirar, Dios nos ha llamado a guardar, Dios nos ha llamado a alentar. Por eso dije recién que la consecuencia del control termina siendo opresión. Es una actividad demoníaca, por eso dije que es hechicería y degenera en contienda. Pero la consecuencia del amor es libertad y poder para edificar y proteger al pueblo de Dios. En la autoridad espiritual no está involucrado el control, ni tampoco se necesita. Nuestras vidas y la de los que nos siguen son puestas, al igual que Cristo, bajo nuestra propia iniciativa. Es una decisión que nace del amor. En lo personal, nadie me obligó a seguir a Cristo y a hacer lo que tengo que hacer y a poner mi vida para el servicio del Señor y de su obra. Nadie me obliga, nadie me lo impuso, nadie me controló para que lo hiciera, ni siquiera mis propias autoridades, los pastores que están por encima mío, cada una de mis autoridades, nadie, sino que esto es de mi propia voluntad y tiene que ser de su propia voluntad. Por eso no es autoridad que nace del control, sino que es una autoridad que viene de Dios, nace del amor. Podemos caminar en la verdadera autoridad del amor, en la falsa autoridad del control o sin autoridad alguna. Tanto la falsa autoridad como la falta de autoridad están arraigadas en el miedo y nosotros reaccionamos ante el miedo de alguna de estas dos formas siguientes. La primera reacción que produce la falsa autoridad es que tratemos de controlar a los que nos rodean, haciendo que las circunstancias que nos rodean sean más predecibles y menos amenazadoras. La otra reacción ante el miedo es que rehusemos aceptar y poner en práctica algún tipo de autoridad. Tenemos que tener cuidado
con estas cosas. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos quiere ayudar, de que Dios está interesado, Él está en el negocio de que la iglesia crezca y que la iglesia lo haga de una manera sana, de una manera saludable. Y entonces la iglesia será una iglesia fuerte, una iglesia como al Señor Jesucristo le gusta, como Él lo diseñó, como Él lo planificó. Muchas relaciones son sencillamente la unión de estas dos necesidades simbióticas, el deseo de controlar y la disposición de ser controlado. Pero la Escritura dice, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por cuanto la verdadera autoridad se edifica sobre el amor, nuestra meta es liberar, no dominar. Por tanto, antes de que alguien pueda moverse en verdadera autoridad espiritual, debe ser sembrado y asentado en amor. La tercera forma de lo que vengo hablando es autoridad para inspirar la semejanza de Cristo. Cuando nuestra enseñanza acerca de Dios y nuestra obediencia a Él sean una sola cosa, la autoridad espiritual acompañará nuestras vidas. El Señor Jesús asombró a las multitudes porque hablaba, dice en Mateo 28 y 29, en ese contexto dice que Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que Él enseñaba iba de acuerdo con su forma de vida. Por lo tanto, nosotros también debemos vivir y mostrar la virtud que queremos enseñar. Si queremos enseñar a la iglesia o familia e hijos a orar, nosotros debemos ser los primeros en hacerlo, los primeros en levantarnos de madrugada. Y aunque esto lleve tiempo y que los demás lo sigan también lleve tiempo, no se desanime y sígalo haciendo. Cuando ni usted se dé cuenta, habrá detrás suyo varios que lo van a estar siguiendo. Quizá usted diga, pero yo no he sido nunca un líder, ni tengo pasta de líder. Cuando alguien pone su vida por amor a Cristo, otros lo ven y lo siguen, así de simple. Esa persona puede hablar con confianza y discernimiento, sea pastor, un ama de casa o sea un niño. Solo basta con que ponga su vida en servicio y sacrificio al Señor Jesús. Hermano, esta próxima generación no solo enseñará a la gente, ellos inspirarán al cuerpo de Cristo a vivir como el Señor Jesús. Su ejemplo en todas las cosas despertará una santidad en los que los rodean. La verdadera autoridad llegará a los líderes de mañana a través de la virtud verdadera, porque cuando la naturaleza de Cristo es revelada, la autoridad de Cristo la sigue inmediatamente. La cuarta forma es la autoridad nacida del amor. Nuestra autoridad llegará hasta donde llega nuestro amor. Vemos esto en el ejemplo de una madre que ama a su hijo. Esa madre tiene la autoridad para proteger, entrenar y criar a su hijo. Ella tiene la autoridad de proteger lo que ama. Es igual para su esposo en relación a la familia. Su autoridad no es solamente para gobernar, sino para establecer su hogar en la vida de Cristo. La verdadera autoridad espiritual nace del amor. Las personas que aman su congregación tienen autoridad para edificar esa congregación, pero su autoridad no se extiende más allá de los límites de su amor. No se olvide, si amamos a todo el cuerpo de Cristo de una localidad, de una ciudad, un barrio, lo que fuere, nuestra autoridad toca las vidas de los que están en ese barrio, en esa ciudad o en esa provincia, bien sea por medio de la carga de la oración o a través de la enseñanza, la predicación de la palabra o del servicio manifestado en obra. El campo de prueba de todas las cosas espirituales es el amor, porque solo el amor purifica
lo que nos motiva y nos libra del engaño de nosotros mismos. Incluso la autoridad para pelear, hablando en el orden de la pelea espiritual, ¿no es cierto? A eso me estoy refiriendo, no a una pelea callejera, una pelea carnal. La autoridad espiritual debe estar arraigada en el amor. David, quien llegó a ser rey de Israel y era considerado el pastor de la nación, obtuvo la destreza para matar al gigante Goliat, defendiendo el rebaño de su padre de los depredadores. En el caso bíblico nos enseña león u oso. Pero él no aprendió esas habilidades en el campo de batalla. Lo que está diciendo es que David no aprendió a pelear contra fuerzas mayores que las de él cuando se enfrentó con Goliat. Él lo aprendió cuando estaba con las ovejas. Él amaba tanto las ovejas que incluso arriesgaba su vida por esas ovejas. Así también crecemos nosotros en autoridad cuando protegemos las ovejas de nuestro Padre, el rebaño que Él nos ha dado para que amemos. Aquí quiero que comprendamos bien, no quiero darme mal a entender. No se empieza a amar y dar la vida por los hermanos cuando asumimos un cargo de liderazgo o pastorado, sino cuando somos sencillamente cristianos. Hermano, si usted está anhelando servir a Cristo, empiece amando a los hermanos de la iglesia, empiece interesándose por ellos. No estoy hablando de invadirles a ellos. Yo sé que muchos de nosotros, por el hecho de ser mendocinos, somos cortos en muchos aspectos. Y en lo personal no me gusta molestar, no me gusta hacer llamadas innecesarias, no me gusta hacer preguntas incorrectas, no me gusta hacer trabajo de investigación, aunque a muchos sí les gusta y captan por ahí el interés de personas que están en ese mismo espíritu, pero eso no corresponde a Cristo. Yo me refiero al hecho de que a veces no lo hacemos y nos quedamos cortos. Entonces, yo he tenido que ir aprendiendo esto en el desarrollo de mi vida, de el interesarse por la persona, el preguntar a la persona. Cuando uno le ve cabizbajo, el preguntarle cuál es la razón, si le quiere contar. Nunca invadir a la persona, porque si no va a terminar ejerciendo control de ella, de lo cual ya hablamos de eso hace un instante. Pero para que usted pueda llegar a ser un verdadero líder, tiene que empezar desde allá abajo, teniendo un amor por las ovejas del Señor, teniendo un amor sincero por la iglesia de Cristo, interesándose por la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso yo le he dicho a algunos que cuando, por ejemplo, tenemos nuestros programas, especialmente el del día domingo, también el del día miércoles como el de esta noche, entonces que por ahí se manifiesten dando un saludo, es su interés por la iglesia, es mandando un abrazo, un cariño afectuoso en el amor de Cristo a todos los hermanos de la fe, con lo cual está manifestando su interés por la vida de cada uno de ellos. Y esto es saludable, y en lo privado también es saludable. Por ahí enviar un mensaje a alguien que quizás se le vino a la mente, al corazón, al pensamiento, y entonces usted lo hace. David aprendió a pelear contra el gigante, no en ese instante, sino antes, donde no lo veía nadie, donde estaba cuidando ovejas ajenas, que eran las ovejas de su padre. Hermano, comencemos a hacerlo para que Dios pueda utilizar nuestras vidas con una autoridad mayor el día de mañana. La autoridad es el músculo del brazo del amor. Mientras uno más ama, más autoridad Dios nos da. Si amamos a nuestra ciudad y estamos dispuestos a poner nuestras vidas por ella, Dios ensanchará nuestros corazones, otorgándonos autoridad para confrontar a los principados y a las potestades. Tenga presente esto que le comparto y lo que le digo ahora. Sin embargo, ningún hombre o ninguna hermana, ninguna mujer se debe involucrar en una batalla espiritual si no ama lo que le ha sido dado para proteger. Si usted no ama a su ciudad, no ore contra los gobernadores de las tinieblas. Satanás conoce la autenticidad de nuestro amor por el resplandor de la gloria que nos rodea. Un hombre sin el amor de Cristo, pronto o dentro de algunos años, desistirá de luchar
y fracasará en la lucha espiritual. Mi segundo punto en general, y ya para concluir este mensaje, es la autoridad para edificar el cuerpo de Cristo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 8, la primera parte, dice la palabra de Dios así. Porque, está hablando Pablo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción. Él está hablando claramente que la autoridad le ha sido dada para edificar. Muchos que se llaman profetas o se creen profetas o tienen en sus pensamientos la idea de profeta, entre comillas, hoy en día, piensan que han sido llamados, al igual que el profeta Jeremías, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, como dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10. El mensaje de Jeremías era para un pueblo que estaba destinado a ser llevado cautivo a Babilonia. Él habló a un pueblo que no tenía el Espíritu Santo ni la sangre de Jesús, una nación a quien Dios mismo dijo que estaba destinada a cautividad. Eso dice en Jeremías 12:7. Por eso Jeremías presenta ese mensaje. Sin embargo, la comisión completa de Jeremías era algo más que confrontar el pecado. También incluía promesas de restauración y liberación, porque el texto de Jeremías 1:10 termina diciendo también que Dios le había capacitado para edificar y para plantar, no solo para destruir. Hay personas que están puestas a veces y vienen a la iglesia o echan raíces a veces en la iglesia y están puestas para arruinar, para destruir. Pero la función de los hijos de Dios es edificar y plantar, como está hablando la palabra en el ejemplo del profeta Jeremías. Para representar el corazón del Señor, siendo este el verdadero rol del profeta, el siervo de Dios debe saber si el Espíritu Santo está preparando para destruir o si desea reconstruir. Hoy nosotros somos un pueblo que está saliendo de la cautividad, un pueblo a quien Dios está animando a edificar, como lo hicieron ellos en los días de Nehemías, de Esdras, de Ageo y de Zacarías. Nosotros hemos estado exiliados de las promesas de Dios, pero ahora estamos regresando para edificar la casa del Señor. No es tiempo de derribar el cuerpo de Cristo, es tiempo de establecer y de edificar. Quiero hacerle mi última apelación. La autoridad que viene para la iglesia de este nuevo derramamiento, en este nuevo derramamiento del Espíritu de Dios, será para restaurar la iglesia a nivel local y a nivel ciudades enteras. Al igual que la autoridad del apóstol Pablo, la nuestra nos será dada para edificar y para animar, no para destruir. Dios tiene este nuevo liderazgo delante de sus ojos constantemente. Y yo quiero que usted entienda y aclararle que no serán jóvenes precisa y solamente, sino personas mayores también que están siendo tocadas y llamadas por el Señor para este nuevo tiempo. Y es más, mire, esta palabra que estoy dando en este momento la están recibiendo muchos que estaban dudando si ellos por su edad eran o serían personas que estaban siendo llamadas por Dios para traer restauración, liberación, bendición y reconstrucción de vidas. Algunos han estado cuestionándose eso por sus edades. Bueno, sírvale esto como palabra de confirmación del fundamento de la humildad, de la oración y de la unidad de la iglesia. Nacerá un nuevo liderazgo con autoridad y respaldo de Dios sobre los principados y las potestades del infierno. Ha llegado la hora de orar al Señor y yo lo invito a que usted se una a esta sencilla oración que yo he de hacer en este momento y que la repita con todo su corazón como si fueran suyas estas palabras. Diga así conmigo de corazón a Dios: amado Señor, hazme un sacrificio voluntario. Yo deseo tu autoridad, Señor. Dame valor
para rendirme en obediencia, incluso cuando yo no vea el resultado y cuando todo lo que yo veo es pérdida. Ayúdame a confiar a medida que entro por la puerta estrecha. Establece tu amor en mí para que yo pueda defender tu pueblo, tu iglesia, tu casa con autoridad espiritual. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sí, Señor, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, sin reservas ni condiciones. Oramos al Señor, hermanos. Hay diferentes y muchas necesidades. Se nos presentan a veces en los grupos que hay en la iglesia, sea de adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, y hay muchas necesidades por las que tenemos que orar al Señor. Confiamos en el Señor, confiamos en el poder restaurador de Dios sobre las familias, confiamos en el poder restaurador de Dios para unir los matrimonios. Yo confío plenamente en el poder del Señor. Desconfío de las habilidades y de las capacidades humanas, porque somos a veces tan egoístas que queremos defender nuestras propias posturas y por eso no puede haber restauración. Y los hogares, muchos están como están, y los matrimonios están a un hilo de romperse, si es que no se han roto ya, por causa del pecado, del egoísmo. Porque en lugar de recordar las palabras de Dios, recordar el pacto que hicieron delante de Dios y el pacto de amor que se tributaron delante de muchos testigos, pero especialmente delante de Dios, la Biblia habla acerca de esto, de no olvidarse del pacto que uno hizo. Nos olvidamos porque se hace difícil, porque la persona no cambia, pero usted tiene herramientas. La oración es la herramienta más poderosa. Tiene poder para mover la vida de personas. Lo digo
con amplio conocimiento. Soy el producto de muchas oraciones de mi esposa cuando uno no quiere, no entiende, no acepta, pero la oración hace que, discúlpeme la expresión, que lo malo, que la bestia que hay dentro de uno se vaya y venga el Espíritu de Cristo. Sea hombre, sea mujer, dele lugar al Espíritu de Dios. Él puede cambiar el estado de las cosas. Usted solo va a renegar, va a enojarse, se va a desgastar, pero Dios hace lo imposible posible por medio de una oración o una consecución de oraciones hechas en fe. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de edificación para tu iglesia. Gracias por regalarnos este tiempo y por la obra que estás haciendo en la iglesia, aun cuando no vemos físicamente a nuestros hermanos. Señor, tú estás añadiendo cada día a la iglesia personas nuevas con verdadero interés por la persona de Jesucristo. Y por eso te bendecimos y te damos gracias. Pero ahora, Señor, yo oro desde este lugar, desde la casa de Dios. Bendigo la vida de cada hermano, cada hermana, cada persona que nos ha sintonizado y ya dejó de ser simpatizante de la cruz. Ahora se ha hecho un seguidor del Señor Jesucristo. Que tú lo cubras con tu presencia y que tú lo guardes y lo libres de todo mal. Y toda obra de las tinieblas que se enquistó en su vida y trajo destrucción y trajo desunión y trajo, Señor, rebeldía y trajo división y trajo enfermedad y trajo sufrimiento y trajo necesidades económicas y quebranto económico y financiero. Señor, yo reprendo la obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Si allí está escuchando un hijo de fe, está recibiendo esta oración y está recibiendo la liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Todo agobio es quitado, todo peso es quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Establecemos tu palabra, que se establezca tu palabra en cada vida y en cada corazón. Señor, cubre con tu amor y tu misericordia la vida de cada hermano, la familia que representa, cada amigo que se está acercando a la iglesia, que deje de ser un amigo de la iglesia y sea un miembro de la iglesia también, para que pueda recibir las virtudes que hay en Cristo Jesús. Señor, cubre a tu iglesia con tu bendición, cúbrela con tu presencia y que ningún mal toque la vida de tus hijos. Y que esta palabra que en esta noche ha sido anunciada sea arraigada en el corazón de todos los que la han oído y la volverán otra vez a oír, para prestar oído y atención a tu santa palabra, y que se levante en el corazón de cada uno de los que ha oído la palabra un líder para esta nueva generación. En el nombre del Señor Jesús nos estamos preparando para este derramamiento del Espíritu Santo y esta renovación que tú vas a traer. Padre, te damos gracias y confiando en lo que tú harás, te bendecimos, te damos toda la gloria, ahora, mañana y siempre. Y siempre y siempre vamos a decir que toda obra buena procedió de ti. Tú lo hiciste y a ti te daremos toda la gloria. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, les mandamos un abrazo grande junto con mi esposa y la familia pastoral. Estamos al servicio de las necesidades suyas a la distancia de un mensaje. Y si usted necesita todo lo que estamos compartiendo los días miércoles, como ya varios lo han solicitado, puede pedirlo. Ahí al finalizar el mensaje, el programa, aparecen las placas y entonces puede pedirlo a nuestro correo y se lo vamos a enviar a la brevedad. Les recuerdo que este próximo domingo, 14 de junio, a las 11 de la mañana,
tenemos nuestra Santa Cena. Prepárese porque va a ser un tiempo especial en la presencia del Señor. Prepárese. Les mandamos un abrazo enorme. Que el Señor les bendiga. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré.